Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas a un nuevo podcast que es Historia de Reinas, un proyecto ganador del programa de estímulos del programa distrital de Bogotá y es presentado por Daniela Beltrán. mi invitada especial Nicole Ortiz González. y quien les habla, Roxana la de la banana. Y esto es Queen's Meet, Historia de Reinas. ¿Por qué Queen's Meet? ¿Por qué Historia de Reinas? Primero viene de un laboratorio de cultivo, pero ¿por qué cultiva, Daniela? Somos una colectiva popular comprometida con la justicia social, los derechos humanos y el empoderamiento comunitario. En este espacio se visualizan las voces marginadas, los derechos de las personas trans, migrantes y trabajadoras sexuales. Acá no solo soñamos con un mundo mejor, sino también trabajamos desde la solidaridad, la empatía y las acciones directas. A través de este podcast queremos promover la expresión creativa y cultural de las personas que ejercen actividades sexuales pagas. Y sobre todo queremos mostrarles como esos obstáculos que llegan a ejercer durante estas ciertas actividades. Y puedes encontrar la versión completa de este podcast en la plataforma Podimo y hacer una colaboración directa para continuar con este espacio. Así que vayan a ver la versión completa a Podimo y así podrán ayudar a nuestra hermana Nicole y si quieren directamente a nosotros. Hoy nos encontramos desde el barrio Santa Fe en el Castillo de las Artes con una historia de una chica que nos contará cuáles han sido sus experiencias y vivencias ejerciendo el trabajo sexual. Para nadie es un secreto que en el barrio Santa Fe y Fortaleza son zonas de tolerancia y es donde debemos tener mucho cuidado en cuestiones de violencia, en cuestiones de discriminación y también prejuicio. Así que tenemos una invitada muy especial el día de hoy que se llama Nicole. Nuestra hermana Nicole nos va a relatar su narrativa. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Ortiz González. Me encuentro muy bien, muy contenta de estar participando con ustedes en esta entrevista para hablar sobre mi experiencia de vida, para hablar sobre lo que es el trabajo sexual, antiguamente putería o prostitución. Y aparte de eso, pues es una historia de vida que me gustaría que muchas personas conocieran para que sepan las dificultades y las fortalezas que se adquieren cuando se tiene este tipo de experiencias. Perfecto. ¿Y cuántos años tienes? ¿Me recuerdas? Tengo 48 años de edad, soy de la ciudad de Barranquilla y tengo 21 años de estar aquí radicada en Bogotá. Me encanta. O sea que en el barrio Santa Fe, ¿hace cuánto radicas? 21 años. 21 años. Desde Los que 21 llegué. años. Sí. Ok. Desde que emigraste de Barranquilla. De Barranquilla. acá. Cuéntanos tu historia, cómo ha sido ese tránsito con tu familia. Bueno, mi tránsito comenzó a los 18 años cuando ya logré terminar mis estudios de bachillerato. Pensé que era un buen momento para tomar independencia y decisiones sobre mi vida y fue en el momento en que ya comencé a aflorar esa parte femenina mía. Y pues nunca tuve inconvenientes con mi familia, mi madre siempre fue un apoyo para mí, incondicional. Fui criada por padrastro, pero también tuve un padrastro muy bueno y pues el seno familiar que me sacó adelante, gracias a Dios fueron personas con muchos valores, con muchas reglas, con muchas cosas que me enseñaron a que en la vida, a pesar de las dificultades, siempre podemos salir adelante. No Así tuviste es. dificultades con tu familia, pero ¿cuáles serían esas dificultades que tendrías ante la sociedad al ser tu tránsito de hombre a mujer? Pues en realidad dentro de mi familia sí tuve dificultades, pero no fueron paternas, fueron dificultades con un hermano mayor, ya él es fallecido, pues fue un hombre intolerante, con el que tuve muchas situaciones de violencia física, agresividad, violencia psicológica durante mi juventud, adolescencia. Y después, cuando ya comencé a aflorar mi personalidad, los problemas fueron más agrestes con él, pero siempre se lograron superar. En el momento en que tomé independencia de mi casa, que ya cumplí los 18 años, pues parte de esos problemas no se superaron, pero sí fueron más sobrellevables.
Y como te digo, pues fueron solamente con mi hermano, porque el resto de mi familia siempre me apoyó, siempre me orientó y siempre me ayudó a tomar buenas decisiones en cuanto a las oportunidades que se me presentaban en la vida. Chévere, qué bueno. Cuéntame un poco de esa violencia que tenías con tu hermano, quizá de pronto el por qué llevó a eso o por qué ocurrió como... Era algo nuevo para él en su ámbito familiar. Nunca se había visto esta situación de una persona que quería ejercer una chica trans. ¿Era el único hermano? No, tenía más hermanos porque en mi historia familiar pues no soy, como les dije ahorita, soy hija de mi mamá y criada por padrastro, pero por parte de mi papá tuve 18 hermanos. Sí, bastante grande tu Entonces, familia. bastante grande. Dios. Con esa parte de esos 18 hermanos, muchos de ellos todavía tengo comunicación y tengo muy buena relación. Con Chévere. este único hermano por parte materna fueron siempre todos los problemas, fue siempre todo el rechazo, mucha agresividad. Yo digo que porque venía o venimos de una cultura machista y como mi familia no había habido anteriormente a mí indicios con personas LGBTI o con personas trans, entonces para él fue como un choque social y psicológico tener un hermano que después de él viniera a ser de este tipo de tendencia, orientación. eh, Pero él te llegó a agredir. sí, Muchas veces. tuvimos muchos conflictos físicos, verbales y también emocionales, porque mi mamá fue una mujer muy trabajadora, entonces trabajó en casas de familia y durante algún tiempo se internaba. Hubo un tiempo en que la casa de mi mamá quedó a cargo de mi hermano y fue la época más torturosa de mi vida porque pues fue cuando me tocó realmente acudir a calle, dormir en parques, en urbanizaciones que estaban a medio terminar en la ciudad de Barranquilla. Y por todo este rechazo y por toda esta cuestión que él me dejaba en la calle, porque tenía como un chip cuando salió del ejército tipo militar que todo quería que marchara como tenía que ser o como él quería. Y yo no estaba dispuesta a someterme a esas reglas porque con mi mamá siempre había tenido una libertad muy Te grande. sentías apoyada. Exacto, me sentía apoyada. Entonces cuando llegó este choque de que él era el que iba a cuidar la casa, pues fue bastante duro para mí, porque fue cuando me tocó pasar ciertas necesidades por decisión propia. No me gustaba molestar a los vecinos de mi mamá a pesar de que podía hacerlo. Entonces decidí mejor con mi grupo, mi gremio de amistades en ese tiempo, otros chicos gays, porque todavía no estaba aflorando la parte femenina, estaba experimentando, conociendo. Entonces con otros grupos de chicos gays nos tiramos a la calle, pero no de tiempo completo, sino a dormir, porque mi hermano no me abría, porque algunos de ellos también tenían problemas con sus padres y no les abrían las casas a la hora que llegaban. Entonces ese gremio, entre tanto conocer la noche y amanecer, comenzamos a oír los comentarios de las otras amigas que ya ejercían trabajo sexual, de las cosas que pasaban, y a uno le cae como la curiosidad, la idea de Pero ¿cuál experimentar. fue ese primer indicio que tú digas, este fue mi gusto por los hombres? No, yo mi primer indicio de gusto por los hombres lo sentí como desde los 7 años. Desde los 7 años. Desde los 7 ¿Y años. cómo fue? Nunca ¿Cómo fue esa fue experiencia? obligado, nunca fue sometido, no fue una violación, fue algo así que se dio naturalmente y casi siempre todos los casos de personas que tenemos orientaciones diversas comienzan con alguna persona de confianza o con algún familiar. En mi caso con un primo. Y pues como les digo, no fue nada violento, no fue nada agresivo, sino fueron cosas de experimentar sexualidad estando niños. Consensuado. Exacto, consensuado. Nunca fui violada, nunca fui sometida, nunca fui explotada. Cuando tomé la decisión también de ejercer el trabajo sexual, de conocer la putería y la calle, fue una decisión propia, porque tenía el beneficio de que mi familia me apoyaba y descubrí el talento de trabajar desde los 14 años, gracias a Dios. Entonces, 2 años desde antes que comenzara a ejercer el trabajo sexual o a conocerlo, ya yo trabajaba y sabía lo que era ganar plata de una forma honrada trabajando. Pero siempre está la curiosidad cuando escuchas a tus amigas que el hombre paga, que hiciste el pavo, que llegó el cliente regio, que te dejó la buena liga. Entonces juro que daba con la incógnita. propinita. ¿Cómo así?
Sí, es que la mayoría de los hombres en la costa, en el contexto que venimos machista, siempre le piden es a uno la liga, que cuánto vas a tirar, que cómo es la situación. Entonces uno quedaba como confundida. Yo dije, bueno, si en realidad eso pasa, tengo que conocerlo, vivirlo, sí, experimentarlo, si es verdad que de esa forma también se puede sacar dinero. Y sí, comencé a conocer el centro, el norte en Barranquilla, y ahí de esa manera ya comencé a entrar al mundo del trabajo sexual, de la putería, de todas las dificultades que tenemos que vivir las personas que ejercemos trabajo en alguna vez de nuestra vida. Pero cuéntame una cosa, en cuanto, o sea, me dices que creciste con tu mamá, prácticamente, o sea, tu papá. Mi papá, lo tuve hasta los 9 años, 9 murió años. cuando yo tenía 9 años y en realidad no supo nunca parte de mi vida porque me crié fue con mi mamá y con mi padrastro. Sí conocí, sí me apoyó hasta cierto punto de su vida, pero pues yo digo que ese cambio en el destino fue el que también me ayudó a catapultarme porque como todo niño, como todo joven, a los 13 años entré en un conflicto psicológico, emocional conmigo misma, de por qué me tenían que gustar los niños, por qué si yo venía de una familia con un ejemplo tan machista, tan paternal, yo tenía que tener un gusto diferente. Entonces en ese tiempo no me aceptaba, sino que me recriminaba y tuve muchos perjuicios yo misma hacia lo que era el ambiente de las personas LGBTI en ese momento. Entonces me recriminaba yo a mí misma y quería tener era una apariencia masculina, verme o varonil por el ejemplo paterno que tenía detrás de mis hombros prácticamente. Exacto. Sí. Digamos, ¿eres la única chica trans de tu familia? Desde que tengo uso de razón y Chica desde trans que tengo... y sí. también miembro de la comunidad LGBTI, porque son varias divisiones que también tenemos dentro de nuestra comunidad. Durante nuestra vida ninguna persona puede decir que nació siendo trans. Eso es mucha mentira. Muchas personas de pronto tenemos la influencia o el apoyo del entorno en que nos desarrollamos y ese es un punto a favor. Pero la mayoría de niños o niñas nacemos con una tendencia masculina o femenina y después que ya vamos adquiriendo razonamiento, uso de razón, decisiones propias, es donde en realidad podemos decir, sí, esto es lo que yo quiero ser. Yo soy una mujer trans en la actualidad, me reconozco desde los 18 años como mujer trans, tengo una hija, mi hija tiene 29 años, Wow. tengo nieta, tuve una relación con una mujer por experimentar, por conocer y por salir de la duda en la que estaba. Y dentro de ese Y experimento dentro de te- esa experiencia tuve mi hija, pero me di cuenta que mi vida no era para ser mujer trans lesbiana, para ser mujer trans heterosexual que me gustara otra mujer. No me sentí bien, me sentí que realmente no era la química que mi cuerpo, que mi psiquis quería y simplemente se dio la experiencia, vivimos un tiempo y después por cosas del destino ella decidió volver con su familia, alejarse de mí, pero sin perder el vínculo de padres de esa criatura que venía en camino, que es mi hija afortunadamente hoy en día. ¿Y tienes comunicación con ella? Sí, ¿Todo claro, lleva una toda buena la vida ha relación? sido una buena relación Genial. con Espectacular. esa expareja femenina que tuve después de unos años de dificultades, porque de todas maneras ella quedó marcada, es una experiencia, Claro. no digamos Claro, fácil, algo de, fácil de aceptar. de aceptar. Sí. Entonces, se dio de cuenta y quedó una buena amistad entre nosotras, pero que se recuperó después de haberse fragmentado durante muchos Pero años. cuéntanos, amiga, ¿cómo fue? ¿Cómo te dijo la primera vez que te descubrió? O sea, ese secreto. O sea, realmente Fue sabemos que lo por querías culpa. hacer. Sí, por experimentar. Por experimentar, como decir, que se, a El ver, que se gremio, me de pase la amigos, maricadera, el a ver gremio qué. de amigos en el que yo andaba, pues como todavía no era una chica trans, me sometía a ciertos comportamientos para poder estar dentro de ellos. Y uno de esos era tener novia. Ya. A veces Y la pues sociedad yo, hace eso. exacto, las reglas sociales te llevan a que tú cumplas ciertas cosas por heteronormatividad. Ajá. Y pues como la pasaba también en el parche y muchos de mis amigos del grupo sí sabían que yo era en ese tiempo un chico gay.
pero no era un chico gay afeminado, delicado, mariquita, no. Si te crías en Barranquilla tienes que criar carácter, tienes que aprender a dar Total, trompar, es tienes que aprender diferente. a agarrarte, porque si no lo haces, entonces siempre la comunidad, los amigos, los parches te van a llevar abajo en burriquito. Y eso es lo que uno no puede aceptar entre la sociedad. Claro. Entonces primero me tocó aprender a ser una persona de carácter, no digamos un Fuerte. hombre, sino una persona de carácter fuerte. Y después de ese carácter, entonces ya aprendí a darle el ejemplo a mi comunidad de que tenían que respetarme a mí y a mis amigos. Así Ay, es. qué te bueno, qué bueno. felicito. Súper. Muy bien. Cuéntanos, amiga, y basada en tu experiencia sexual con los clientes, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿ha sido bien? ¿Hay experiencias malas? ¿O Cuéntanos todo más es bien de normal? de tu primera experiencia Bueno, sexual, que tú dices, bueno, voy a empezar a laborar, porque nos dices que no es un trabajo que realmente fue como el primordial, sino fue como un trabajo. sí, pues siempre lo he dicho, como aprendí a trabajar desde los 14 años, también aprendí a conocer la prostitución. Mire siempre la prostitución como una opción de ganancia económica extra, porque tenía mis otras entradas, mis otros trabajos, Qué bueno. pero no me negaba la oportunidad a pesar de todas las dificultades que cuando yo comencé a ejercer trabajo sexual todavía se vivían muchas problemáticas de violencia, de discriminación, de estigma, de rechazo, no, mejor dicho, tantas cosas que vivía uno por parte de la policía, del ejército, de los ladrones, porque incluso yo que nací en una época o que viví en una época y conocí el puteo en una época en que todavía se veían las malas. Gracias a Dios, yo digo que es la forma como se dé a conocer uno dentro de los ambientes. No tengo ninguna cicatriz que haya sido producida por otra chica trans. Qué bueno. Nunca. Nunca me flagelé mis brazos. Nunca me corté por influencia de que la policía, de los problemas del ejército, cosa que otras chicas sí, por las drogas, por las situaciones, lo hacían, por las necesidades. Entonces yo no me vi como quien dice, embarcada en esa situación de tener que lacerarme yo para mostrarle a otra persona que era capaz de defenderme. Si tocaba defenderme, me defendía, pero no tenía que lacerar mi cuerpo para mostrar que yo era mala. Y pues conocí muchas mujeres trans, en realidad no digamos malas, porque no somos malas. Las diferentes situaciones son las que nos hacen tomar diferentes caracteres en la vida. Entonces uno se gana la fama de mala cuando se agarra con los policías, cuando le partió la cabeza a un tombo, cuando unos qué ladrones miedo. quisieron venir a uno a quitarle lo que uno con tanto esfuerzo se ha hecho. Y entonces en ese tiempo realmente dentro de las mujeres trans había más un apoyo que ese cuento de pedir el impuesto, de pedir la liga, de someter a otra que te voy a robar lo que te ganaste, Ok. porque era una época en que también había mucha facilidad económica y todas lográbamos conseguir lo que necesitábamos. Ninguna necesitaba robar, impuestar o quitarle plata a otra porque todas nos sentíamos en la capacidad de poquito bastante cada una conseguirse lo suyo, ¿verdad? Y como siempre, pues también aprende uno las otras artimañas de robar, de esculcar, de quitárselo un poquito extra más, Sí. porque de todas maneras muchas veces el trabajo sexual no es compensatorio a que todos los días son buenos. Ya, hay días en que las cosas son buenas y te puede ir muy bien, como hay días en que las cosas son malas y te puedes ir en blanco. La filosofía popular lo dice, el tigre no caza todos los días. Amiga, cuéntanos un poquito sobre la convivencia con tus compañeras trans, cómo fue tu experiencia cuando llegaste, qué te dijeron, cómo estás diciendo que cobraban liga, o sea, te sometían, ¿qué te decían? ¿Alguna vez te agredieron o realmente, algo? No, nunca tuve agresiones en mi ciudad de origen de Barranquilla. No, nunca en mi vida he sabido lo que es pagar una liga, una vacuna, ni nada, porque sé que si lo haces la primera vez, vas a estar sometida siempre a volver a hacerlo cada vez que la persona quiera. Entonces, Totalmente. ni por ayuda, ni por tampoco que por regia. No, si gasto una rumba para mis compañeras, para mis amigas, y de pronto las más allegadas que comparten con uno son las que pueden estar dentro de ese gremio. Pero que para poder pararme en una calle hubiera tenido que pagar, no. Y sí, tengo una anécdota de violencia con una chica trans cuando llegué aquí a Bogotá.
porque nunca en Barranquilla, nunca en Cartagena, nunca en Medellín, sino aquí en Bogotá. Cuando llegué aquí a Bogotá, Sí. subí a trabajar en el norte, me llevó dentro de nosotras, ustedes saben que manejamos como que la descendencia, la familia, entonces una chica que era hija de una hija mía de Barranquilla, ya estaba aquí en Bogotá, la Chaquirita, y la Chaquirita me dijo, madre, pues vamos al norte, yo la llevo para que conozca y tal. Ya yo sabía porque cuando uno viene de Barranquilla, pues le echan las historias, cómo son las cosas acá en Bogotá, cómo se mueve el ambiente del puteo y todo lo demás, que en realidad no era muy diferente a lo que se venía viendo en Barranquilla, lo que sí se veía era lo de la cobrada de la liga, del impuesto para poder pararte, para poder estar. Entonces, con una mujer trans llamada o conocida como Soraya en ese tiempo, aquí en el Chapinero y en el norte, porque esa era la zona que ella se movía, me metió 2 bofetadas como de películas. Se sentía la dueña de la plaza. Entrada, así, entrada y salida. Ay, Y terrible. todo fue porque no le quise dar la liga de 20.000 pesos. Yo ya me había hecho un lichigo, una platica, allá estando en el norte. Pero yo sabía que si yo sacaba la plata de donde yo la tenía guardada, escondida, para darle los 20 a ella y por conocerme por primera vez, me iba a coger y me iba a agredir. Entonces yo le dije realmente que no tenía plata, pero una chica que viene aquí al castillo, que en la actualidad cuento esa anécdota con ella, porque fue la que me hizo que me pegaran, le gritó a ella desde la otra esquina o desde el otro poste donde estaba, le dijo, madre, es mentira, ya se ha montado en 2 carros y ha devorado. Y entonces la Terrible. Soraya me ha metido 2 cachetadas, así como te digo, de novela, entrada y salida. Me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo le dije, pues me han dado referencia. Me dijo, bueno, yo soy la madre, la dueña de esta plaza y de Chapinero. Ya sabe que si usted se quiere parar y trabajar aquí, me tiene que entregar la liga cada vez que yo pase por los clientes que usted atienda, porque no me dijo ni siquiera que era una cuota específica por la noche, por el espacio, sino por cada cliente que O sea, que atendiera. cada vez que Madre tú mía. ibas a ejercer el Y que trabajo alguna le sexual, dijera tenías que que sí. pagarle ese impuesto a ella Sí. porque era la manda más. Exacto. Y entonces con ella esa noche, esa fue la situación. Yo le dije que no tenía plata, que en realidad como estaba conociendo la plaza, con los hombres que me había montado no había hecho nada. Mentira, porque uno nunca se monta en blanco a perder el tiempo en un carro o se va con un cliente simplemente por hablar. Algo se saca, algo trae uno de esa comunicación, de ese parche o de estar en esa compañía. Y pues eso lo aprende uno pues de las otras madres, de las otras personas que ya uno conoce, que se vuelven agilidosas, que no hay necesidad realmente de irse a la cama para uno poder solventar dinero, o no es necesario siempre someter tu cuerpo a venderlo, a que otro lo use por un intercambio de dinero, sino que hay otra forma también de seducir, de coger, de involucrar a los clientes Claro. para conseguir el dinero. Ella fue la primer madre que conociste en ese entonces en el territorio. Cuando llegué acá fue la madre que conocí en lo que fue las plazas de trabajo sexual, porque en Barranquilla el término madre no lo utilizábamos para las que estaban en el puteo, sino para la que te sacaba el ruedo y te daba una orientación sobre la vida, fuera buena o fuera mala, porque todas las madres no pueden ser buenas, pues hay madres de todos los contextos. Yo a la que reconocí como madre en el transcurso de mi trayecto, de mi vida y de mi tránsito, fue a Savannah Harrison, a la Rubén Darío Rico, una persona muy conocida en Barranquilla en todo lo que fueron las pasarelas, los shows, los montajes coreográficos. Todo un artista. Entonces, una artista muy reconocida de la cual yo absorbí mucho conocimiento y adquirí muchas cosas porque teníamos mucho feeling. Yo también me gustaba la danza, siempre me ha gustado la danza. Estudié danza desde los 16 años, contexto en el que la gente pregunta si entraste al trabajo sexual a los 16 años y estudiabas danza a los 16 años y estaba en el bachillerato a los 16 años, ¿cómo hacía para multiplicarme para tantas cosas? Para hacer tantas vueltas. Pero es las ganas de uno querer conocer y hacer Ya, que sí, lo llevan a totalmente. uno a hacer esas cosas. Entonces el trabajo sexual
lo conocía y lo ejercía el fin de semana, viernes y sábado, porque no era de todos los días, como se los dije ahorita. Viernes y sábado. esos Exacto, días. no dependía No de él, dependías directamente. entonces comencé fue así, Te parabas. los fines de semana. De vez en cuando. Estudiaba danza de lunes a viernes con el ballet de Gloria Peña en Barranquilla, después que terminaba mis estudios de bachillerato. Entonces estudiaba mi bachillerato de 1 de la tarde a 6 de la tarde, y cuando salía de 6 de la tarde me iba para la academia en las noches. Y los fines de semana alternaba con el trabajo sexual. Entonces de esa forma manejaba todas las cosas y distribuía los tiempos. ¿Y tu vínculo social, cómo le parecía tu trabajo, por ejemplo? Bueno, yo los primeros trabajos que conseguí fueron por influencia de mi mamá. Mi mamá trabajaba en casas de familia, entonces me conseguía trabajo en tiendas, en surtidora de abarrotes y cosas por el estilo. A veces para ayudar a cuidar personas mayores que eran familiares de las personas con las que ella trabajaba, y como me conocían y sabía que tenía capacidades, entonces siempre entre lo que era diciembre y enero trabajaba, y llegaba la época de febrero, que era el carnaval en Barranquilla, y casi siempre yo tenía dinero para poder parrandear en carnavales de forma independiente. Por eso te digo, con mi mamá tuve mucha capacidad de libertad, porque como aprendí a manejar dinero desde muy joven, también aprendí a tener responsabilidades, y puedo decirlo a boca llena, con toda la vida que he vivido de la calle, nunca supe lo que fue llevarle problemas de la calle a mi casa, a mi familia, a mi seno familiar. ¿Y el trabajo sexual? ¿Ella qué pensaba? Cuando lo supo, se alarmó, como Claro. toda madre, pegó el grito en el cielo, que por qué, si yo no tenía necesidad de esas cosas, que ella sabía a lo que yo me enfrentaba cada vez que yo salía, Claro, entonces lo peligroso que era y todo lo demás. Pero yo le dije que no, que eso era cuestiones de uno conocer los ambientes y saberse relacionar con las personas. Amiga, Totalmente, cuéntanos, porque- ¿y has tenido alguna situación bochornosa en que un cliente te haya pedido algo que tú no quieres hacer y te han obligado, te han pegado? Cuéntanos. No, realmente lo puedo decir, la mayoría de los problemas en la vida sexual del trabajo sexual, uno casi siempre sabe sobrellevar a los clientes, y rara vez son los clientes que se le salen a uno de contexto. ¿Qué puede pasar? Que de pronto lo que sí es cuando he tenido problemas o tuve problemas en el pasado por otras chicas que de pronto estábamos dentro del gremio, y alguna pues robaba el hombre y pues pagaba a Patricio, la otra que estuviera ahí en el momento. ¿Te tocó Claro. alguna vez asumir esta responsabilidad a ti? Claro que Sí. sí, en el trabajo sexual ¿Qué te callejero, hicieron? sí. Cuéntanos. ¿Qué me hieron? No, que nos hicimos. Claro, ¿Qué te sí. hicieron? Obvio, Casi que- nunca era lo que a uno le Qué manca hicieron, no sino eres. que nos hacíamos, porque pues uno en un trabajo agreste, en una situación agreste, uno tiene que aprender a adquirir herramientas y a saber agarrarse. Depende. Entonces A yo ti. comencé a sacarle el cuerpo, a decirle que el hombre me tocó, me requisó, me dejé tocar para que saliera de la duda, porque le dije, pero ¿en qué momento? Si nosotros simplemente hemos estado hablando. Eso fue en Barranquilla, en la zona centro del trabajo sexual. Y entonces ya como que lo logré calmar y me le abrí. Pero nada, el hombre entró como en un choque psicológico y se enfrascó contra mí. Entonces traté de escapármele para evitar el problema, Sí. realmente, de evadirlo. Pero Porque el nunca te problema- agredió físicamente, te En golpeó. ese momento de la discusión no. Después al rato llegó la policía, porque el hombre sí se puso un poco más agresivo, yo todavía tratando de calmarlo. Cuando llegó la policía, pensé que el hombre se iba a calmar, y lo que hizo fue envalentonarse más contra mí, y fue cuando procedió a darme puño, a levantarme a Sí. trompa. Y él no la esperó, pensando que porque me veía vestida de mujer, que Te yo veías no- femenina. que me veía femenina, que yo no le iba a responder de la forma como le respondí. Entonces los policías, cuando vieron que me metió la primera trompa y lo apartaron, le dijeron, hey, cálmese, deje a la marica, porque en ese tiempo no había respeto de que le dijeran a una mujer trans ni nada, deja a la marica quieta, que vea que la marica no le está haciendo nada. Y yo, mi agente, mire, cálmelo, porque si no vamos a tener problemas. Cuando el hombre se me abalanzó a meterme el segundo puño, yo vine y le saqué el cuerpo, y él se fue y lo cogí
en el suelo, eso fue mejor Sí, dicho, le como diste a él. le di una, como decimos en la costa, Garrotada. muñequera, Ah, la una muñequera. muñequera, que el hombre pedía auxilio. Y entonces ya cuando los policías vieron que yo lo tenía abajo dándole trompa, porque lo logré tener fue abajo, él nunca me, después de Tú ese lograste tropón, dominarlo a él en vez de él sí, dominarte. pedí auxilio, entonces los policías lo quitaron, me quitaron de encima de él y le dijeron, viste, eso es lo que quería, que la marica se levantara a trompar, te estábamos diciendo que te quedaras quieto, que la dejaras quieta, porque ella estaba diciendo y ya la requisamos delante de ti. O no pensar que después de eso ahí iba Malvado. todo a calmarse. Los policías se llevaron al hombre y los policías, como se dieron cuenta que yo no era el problema, me dijeron, ábrete. Yo me fui, me monté en un colectivo a escondidas del hombre, un minibús, un microbús, y me di la vuelta a la zona del centro para salir de nuevo a la zona de trabajo de Estado. No contando con que el hombre lleno de ira a otro le dijo que yo me había montado en un colectivo y se cruzó y esperó que el colectivo diera la vuelta. Ay, terrible. Y terminamos agrediéndonos físicamente dentro del microbús. Del colectivo. Todo el mundo salió corriendo. Eso fue una historia como a las 3 de la mañana en terrible. Barranquilla. Y en última, pues como el hombre sí llegó muy agresivo, ya después que los policías se habían ido, me tocó lastimosamente defenderme con una tijera y lacerarlo. Ya, Sí. y ahí fue que ya las Terrible cosas eso. Sí. medio se madre. calmaron, pero porque mis amigas llegaron también a ver la pelea que estaba pasando, porque ellas no, No se sabían metió enterado. otra persona en la pelea como a No, defender a un todo el hombre, a mundo en el defenderte a ti. colectivo salió fue por las ventanas de ese microbús. Terrible. Ni con tijeras, ¿sabes? Pero el hombre más atrevido aún, porque al ver que ya tú lo habías dominado, Y le habías con referencia a la golpeado, pregunta que me hicieron ahorita de que cómo eran las problemáticas de pronto del trabajo sexual, eran más las problemáticas que teníamos con la policía, con el ejército y con ladrones Sí. que con nosotras. Con los mismos. que Cuéntanos, con cuéntanos, mismos ¿cómo ha sido hombres, eso, por ejemplo. esos problemas que ha sido con las autoridades que acá supuestamente Porque están sabemos para que cuidarnos existen. y resguardarnos? Sabemos Cuéntanos que- cómo ha sido esa Pero hace experiencia. 25 años, hace 30 años atrás, te estoy hablando que yo tengo ya 48, son 32 años desde que cumplí la mayoría de edad y 34 en el trabajo sexual, en la vida del poteo, conociendo diferentes ciudades, conociendo diferentes plazas. Realmente hoy en la actualidad es que medio se ha moderado un poco lo de la agresividad, la discriminación y las vulneraciones por parte de las autoridades colombianas, porque antiguamente, pues a pesar de que hoy se dan, pero no en esa gran cantidad y se puede denunciar, en esa época era mucho el abuso policial y el abuso del ejército que había contra las mujeres trans. Nos cortaban, bueno, yo vi como amigas mías la policía les cortó el cabello con sus propias tijeras de Terrible. peluquería. Yo vi como a otras amigas le arrancaban las trenzas prácticamente a la fuerza del Madre. cráneo Feo. en una pelea, en un arrastre cuando nos cogían. No tenían ninguna razón para tener que tener ese tipo de comportamientos y realmente la policía era muy agresiva, procedía de forma muy violenta, nos botaban los tacones, nos quitaban las pelucas, nos dejaban botadas a zonas completamente inhóspitas de la ciudad. En esa época era Cementos del Caribe, Puerto Colombia, la zona donde quedaban Las golpeaban. los astilleros de barco, porque como ustedes saben, allá en Barranquilla hay río, hay mar, Sí. entonces hay astilleros, hay puertos donde hay astilleros y son zonas muy solitarias, muy inhóspitas en la noche, y a esos sitios nos llevaba la policía y nos dejaban por allá botadas. Algunas veces nos veíamos sometidas a tener actividades sexuales no consentidas con tal de ganarnos la libertad, o sea, de que no nos llevaran las Sí, o 24 sea, existía horas. esa como esa opción de Sí, sí, había la posibilidad de que el policía no fuera tan gonorrea y se podía negociar con él de que si quieres por un servicio sexual, por una chupada, por darte culo, me dejas ir y lo puedo hacer, uno aprovechaba, como quien dice, esa posibilidad. salvaguardar. Exacto. Claro, Pero refugiarte algunas en esa veces no, posibilidad. algunas veces simplemente eran policías transfóbicos, machistas, misógenos, de todo, porque no solamente era contra nosotras las trans, también era contra las mujeres trabajadoras sexuales de la zona en Barranquilla que lo hacían, eran muy sometedores. Entonces vivimos mucho, en ese tiempo también estaban vigentes las famosas batidas, eran validadas las batidas tanto para el ejército como para la policía. El ejército para reclutamiento
y la policía por supuestamente mantener y salvaguardar el orden. Entonces las dichosas batidas nos recogían en las noches, nos daban palo, nos llevaban a las estaciones y nos dejaban encerrada toda la noche para soltarnos a las 5 o 6 de la mañana cuando ya la aurora, el sol estaba. Y en Barranquilla no es una ciudad como la cultura de aquí en Bogotá, que el trabajo sexual se puede ejercer en el día. Allá era simplemente la noche, la madrugada. Allá los hombres son, en el día odio a la marica y en la noche la quiero y la amo. Amiga, mayoría. cuéntanos, yo tengo una preguntita. Pero- ¿Crees tú que han avanzado ese contexto entre discriminación o aceptación con la policía o con los entes autoritarios? Pero antes de eso, hoy en lo día? que nos contaste fue de Barranquilla. De Barranquilla. ¿Y aquí en Bogotá ha sufrido de ese maltrato ante la policía? Cuando llegué, sí, cuando llegué aquí también todavía estaban vigentes las batidas y aquí la montaban a uno en el camión hasta por alegría. Yo tengo una preguntita, amiga. ¿Tú crees que ha avanzado esa política pública que se ha creado últimamente y la policía ha podido como que se ha automejorado o se ha avanzado un poquito en eso, en ser un poquito más respetada y tener más derechos? Pues mira, en realidad sí podríamos decir que han habido avances con la policía, pero les falta todavía mucho. Le falta mucho que los sensibilicen verdaderamente personas de nuestro sector, que seamos nosotras mismas las que hablemos con ellos con referencia a las necesidades que tienen las comunidades que son atropelladas por ellos, porque no son solamente las trans. Ya. Cuando yo llegué aquí hace 21 años, te digo, todo eso estaba vigente todavía con la policía, entonces realmente fue todavía una época muy difícil. En los primeros 3 años que yo duré aquí en Bogotá, pagué, porque los conté, soy de una memoria así crítica, entonces conté y en 3 años pagué 8 UPJazos. O sea, cuando ¿8? todavía se lo llevaban a uno de UPJ, Sí. que porque cédula, presentaba la cédula, para el camión, que porque tiene una pata de marihuana, para el camión. No, que ya no tengo marihuana, pero huele a marihuana, para el camión. Y todo era así. O sea, uno no lo podía coger invicto en alguna caída porque todo era para el camión, todo era para el camión, todo era para el camión. Entonces, igualmente era en Barranquilla, siendo que en Barranquilla era más suave porque solamente era en la noche que recogían a uno y en la hora del trabajo sexual. Aquí en Bogotá cuando llegué era más drástico, porque era cualquier hora del día que pasaba el camión y si les daba la gana de embarcar a uno, lo embarcaban. Entonces dije, no, acá la situación es peor a pesar de que supuestamente hay más ayuda. Cuando yo llegué fue apenas cuando se estaba haciendo el trabajo de recolecta de necesidades para la implementación de políticas públicas. Eso no existía aquí. Cuando yo llegué, eso apenas se estaba implementando y se estaban haciendo los estudios. Lástima que no conseguí el resto de archivos que tengo, porque tengo una foto cuando se hicieron las primeras votaciones LGBTI con el periódico LGBTI en la Casa de Igualdad de Oportunidades de la Candelaria, que fueron las primeras votaciones que se comenzaron a hacer para la implementación de la política y los estudios que comenzaron a ser zonales. Ya. Entonces, yo trabajé mucho con un señor que se llama Manuel Velandia, que es del movimiento de la política pública. Lo conocí, él hizo acercamientos acá a la zona y pues ahí fue donde yo comencé a conocer todo lo de que se iba a implementar, que se iba a hacer, pero que se iban a recoger las necesidades de la comunidad para poder tener en cuenta. Entonces puedo decir que desde mi experiencia de vida, así como les estoy aportando a ustedes en esta entrevista, en este podcast, también aporté para lo de la política pública porque me senté en las mesas de trabajo de esas. bueno. Pero nos hace falta una última pregunta muy importante y es en cuanto a la salud. Ahí en la política pública, ya que la estás nombrando. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia en cuanto a la salud en tu vida? No, precaria. Precaria. Precaria, muy precaria, porque cuando comencé mi tránsito a los 18, 19 años, que terminé mi bachillerato, como les dije ahorita, pues ya comienza uno a picarle la curiosidad por las hormonas, por los procesos de transformaciones corporales, por querer alcanzar ese prototipo de feminidad que tenía uno implantado en ese tiempo, porque yo creo que a medida que uno va creciendo, se va desarrollando, va viendo como las posibilidades de ser y aceptarse como uno quiere ser. Totalmente. Entonces a nivel de salud realmente fue muy difícil siempre y siempre ha sido muy difícil a pesar de que hay avances.
de que las necesidades de nosotras las personas trans sean atendidas o requeridas. En la actualidad hay pilotos, porque hay pilotos de prueba dentro de la política pública en el área de salud, como la clínica para las personas diversas, que está ahora en implementación. Chapinero. Como Chapinero, el hospital de Chapinero fue uno de los primeros que comenzó a manejar el piloto de hormonización asesorada por profesionales, y yo fui una de esas primeras personas que ayudé a otras compañeras, porque cuando ya esos procesos se dieron aquí, comencé como a desistir de los procesos hormonales. Uno con los años se da cuenta que por querer ganar ese prototipo de belleza también arriesga mucho su salud en esos procesos hormonales sin asesoría, y también en las transformaciones corporales que se dan. Entonces sí hice procesos hormonales dentro de mi vida, fueron empíricos porque no fueron asesorados por médicos, por enfermeras, por otras amigas, ponte esto, ponte lo otro, y uno experimentaba con todo lo que le ponía en el momento. Logré alcanzar un prototipo femenino con senos de hormona, transformación corporal, disminución de vellos, pero en realidad eso es algo a lo que nosotras las trans, las que no tenemos todas las cualidades femeninas, nos vemos sometidas a que tiene que ser muy constante, y eso va deteriorando la salud. ¿Tuviste Principalmente alguna la sangre. vez alguna situación donde te hayas enfermado, te hayas desmayado, Por te hayas causado por eso desistí de los procesos hormonales. Una vez tuve una agresión física dentro de mi barrio, ya cuando ejercía trabajo sexual, llegando en las horas de la madrugada, me tiraron a atracar, y pues en ese tiempo estaba yo en mi proceso hormonal exhaustivo, por decirlo así. Sí, porque primero eran muy baratas. Segundo, eran más fáciles de conseguir. Tercero, como se ejercía trabajo sexual, entonces no tenía capacidad económica para comprar hormona, la cual le dijeran, uno la iba y la compraba. Claro. Entonces yo fui una de esas que yo me ponía 2 hormonas en mi cuerpo cada 4 días. Pero eran que inyectadas, tomadas. Inyectadas. En esa época todas eran inyectadas, de Propovera y Sinovular. De Propovera era para el cuerpo, Sinovular para las facciones físicas y los senos, ya para recluir más grasa. Entonces yo trabajaba, ganaba dinero, y como eran baratas, uno iba a la farmacia y yo me compraba 30,000 pesos en hormonas en ese tiempo, y eran 8 o 10 cajitas de hormonas con sus cajas y sus respectivas jeringas, y yo las guardaba en la mesita de noche. Tengo la ventaja de que tengo conocimientos en primeros auxilios, entonces yo misma aprendí a inyectar, y yo me inyectaba. E inyectaba a otras ¿A amigas. dónde te inyectabas? En la nalga. En la A mí nalga. siempre me Porque daba nunca he miedo. tenido transformaciones corporales físicas, sí, sí. sino nada más el proceso hormonal. Entonces yo misma me inyectaba en la nalga. Y pues claro, como eran 2 hormonas cada 4 días, el sistema desarrollo estaba- físico fue impresionante, rápido. Yo llegué a tener senos hormonales talla 32, 34, ya en hormonas. Y muy bien la parte voluptuosa. Y mentalmente también exacto. es satisfa- complicadísimo la pero hormona. es satisfactorio ver ese cambio, ver esa evolución y esa transformación a uno, porque cuando me hicieron mi primera prueba de maquillaje, que me la hicieron de espalda a un espejo y me voltean, uno dice, wow, yo no puedo creer que de la cara que tenía con barba, pelos y todo pueda salir esta prueba tan femenina. Y en ese tiempo era más sorpresivo porque pues uno no hacía los tránsitos como ahora, que uno va tanteando, sino que te decían, ¿te quieres hacer una prueba de maquillaje? Entonces ya le buscaban a uno peluca y todo, De si todo, no tenía, y no. ¡pam!, la trepaban, y después te tomaban la primera foto o te enfocaban al espejo, y era un choque que uno adquiría, y uno decía, ay, ¿cómo puede ser que uno se pueda ver tan bonita, tan bien, un registro tan bueno con esas cosas que hacía? Entonces lo mismo pasaba con el proceso hormonal, era empírico, lo hacía así muy rutinario, muy constante porque tenía la facilidad, pero comenzó a causarme daños en la sangre. ¿Cómo me di cuenta? Esa vez que me trataron de atracar en mi barrio, me partieron la oreja, me la laceraron, y fue bastante grave la laceración que recibí en la oreja, que era una herida para botar bastante sangre. Yo botaba muy poquita sangre por la herida que había tenido, y el color de la sangre no era la sangre normal que uno bota, sino que prácticamente se veía como vinilo, como si fuera pintura. Entonces eso me alertó y me asustó. Claro. Y segundo, porque se me presentó ¿Pero de qué problema color era? ¿Un para color rojo? rojo, pero un rojo pálido. vinilo, rojo vinilo pálido.
no era, y era Como acuosa, medio la vino sangre era tintoso. acuosa, porque ya en ese tiempo cuando me pasó eso, yo tenía más de 8 meses de estar hormonizando. ¿Y qué dijiste? Tengo que averiguar qué me Entonces pasa yo acá. tenía que averiguar, y como estaba asesorada por una amiga o un amigo gay que fue enfermero del ejército, me consiguió una consulta médica, y fue cuando fui a una consulta médica y el mismo doctor me dijo que prácticamente yo estaba dañando la composición de mi sangre por la intensidad de hormona que le estaba metiendo al cuerpo. Claro, eso es un Aparte de error. eso, no me estaba inyectando solamente hormonas para personas, me estaba inyectando hormonas de origen animal, que era De la origen famosa. animal. Sí, en ese tiempo las trans nos inyectábamos una hormona de vacas que se llamaba Gestabé o ¿Qué? Bacanol. Bacanol. Vaquinón, he Vaca, escuchado bacanol, también que hay una que bacanol. se llama así. Y era un frasco así Sí, era lo que grande, yo me inyecto. como de 10, como de 10 milímetros de líquido. Entonces la recomendación era que de esa Gestabé o la Bacanol uno se ponía solamente 1 milímetro combinado con otra hormona. Y esa hormona, como está creada para que las vacas en la época de lactancia o de preñez desarrollen las ubres, desarrollen más La leche. leche. Entonces eso se popularizó entre nosotras las trans, y toda la que quería tener tetas rápido se inyectaba Bacanol o Gestabé, que era el nombre que la Y conseguía. salía. Anoten eso, anótenlo. Y lo conseguía uno en las famosas tiendas veterinarias en Barranquilla, Las Juliao, y pues era despedida así, el que fuera a comprar Bacanol se la daban como si fuera a comprar una pastilla. Hermana, gracias Como por en esa un receta. animal, me imagino que pensarían las personas que despachan esto, pensarían, no, este es que tiene ganado, tiene... Exacto. Sí, Y pero- entonces realmente muchas desarrollaban bastante protuberancia, seno, voluptuosidad con sus senos, porque accedían a hacer el tratamiento hormonal combinando las de humano con las de Las de origen vaca. animal, que eran la Bacanol. Ahora, para irnos, ahora sí. La pregunta más importante del día de hoy. ¿Cuánto cobras, hermana? Pues eso depende a veces del cliente, de la situación, del espacio. O sea, a uno bonito le cobras menos y a uno feito No, le al cobras más. contrario, si viene bonito y mucho mejor arreglado, se le cobra mucho Ah, más. qué bueno, Porque sí, sí, uno sí. puede creer o uno intuye que es de mejor estrato, que quiere también. Y aparte de eso, uno se aprovecha de la situación. En el caso del trabajo sexual, ¿quién está utilizando a quién? El hombre te paga a ti por él satisfacer una necesidad. Pero ¿quién está utilizando a quién de los dos en el momento? Él me está generando una ganancia de dinero y él está satisfaciendo una necesidad, pero yo lo estoy utilizando a él para generar esa ganancia de Pero dinero. normalmente, ¿cuánto cobras? Yo quiero saber, quiero que el público lo sepa. Pues lo mínimo que se cobra de pronto cuando uno trabaja en calle, un espacio así como en el barrio Santa Fe, está oscilando hoy entre los 50 a los 60 para uno de pronto, para El una rato. pieza, el rato, Rato. y que le genere, y un rato con un cliente no oscila en más de 15 minutos. Ok. Y ¿Y la ganarse- hora? ¿Trabajas hora? Por hora ya uno va pidiendo 100, dependiendo también lo que el cliente quiera en su atención de complacencia. Y pues por amanecidas 200, 500, hasta 1 millón, dependiendo qué tipo de rumba quiera, porque muchas veces pues a uno la buscan, es para también uno recomendar a otras personas que se unan a la satisfacción de lo que el cliente quiere. Entonces muchos clientes vienen a satisfacer curiosidades y también deseos que tienen reprimidos muchas veces dentro de sus vidas heteronormativas, y acá los afloran. Los afloramos. Exacto. Chévere. Listo, entonces culminamos. Pero bueno, antes de culminar esta vez. La última, la última. ¿Quién lo tiene más grande? ¿Manuel Turizo o Maluma? Pues entre Manuel Turizo y Maluma, a mí me gusta más Maluma. Maluma. Pero ¿quién Sí. crees que lo tenga más grande, por ejemplo? Tú como trabajadora sexual, experta en el tema. Pues el flaco de Manuel Turizo. El flaco de Manuel Turizo. Porque es más alto, ¿sí? Creería yo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Quick Story. Les recordamos que puedes conseguir la versión completa de este podcast en la plataforma Podimo, y para poder realizar un aporte a nuestra compañera Nicole. Bueno, para mí fue un gusto compartir parte de mi experiencia de vida, porque de todas maneras para hablar
lo que falta es tela por cortar. Son muchas cosas, son muchas experiencias, son muchas amigas que han fallecido en el transcurso de esta historia de vida que yo tengo, y también son muchas personas a las que le agradezco, aparte de mi seno familiar. En ese sentido, ambiente de apoyo emocional son muchas veces nuestras amigas trans de la calle, porque nosotras aprendemos a ser familias a pesar de todas esas dificultades que se nos presentan. Aprendemos también a apoyarnos entre nosotras y a estar en esas situaciones difíciles. Entonces, a mis amigas trans, las que estén escuchando y las que vean esta entrevista, saber que somos todas una sola familia y que debemos apoyarnos, y que estas experiencias de vida del pasado sirvan para mejorar el entorno de las generaciones futuras. Así es. Antes de irnos, nuestra compañera trajo unas fotografías que nos relata también su vida y su historia, su narrativa. Entonces quiero que las vean. Aquí está nuestra compañera peluqueando Un niño. peluqueando a un niño. Sí, eso fue en el sector de los Laches. Me ha llamado mucho siempre la atención el trabajo comunitario, servir a los demás. Eso fue aquí en Bogotá. Sí, sí. Aquí tenemos otra donde están reunidas. Esto fue en los bares cuando llegué aquí hace 20 años. Esto fue con la compañera Paola, una amiga trans que ya murió, y pues fue un apoyo incondicional dentro de esto. Esto fue dentro de los negocios cuando llegué, porque pues era sorprendente, cautivante ver que hubieran negocios específicamente para que nosotras pudiéramos ejercer el trabajo sexual, porque en las otras ciudades siempre es en calle. Entonces esto. Tenemos otra de quinceañera. Juventud divino tesoro, ahora te vas y es cuando más te añoro. Es una poesía que me sé desde joven. Entonces este es una foto cuando tenía 22 añitos. Aquí estaba en proceso de hormonización, fui rubia durante 7 años, platinada. Y esto fue un concurso de modelaje en la discoteca Troya. Muy bonitos recuerdos que me dejan esta foto de participación. Pero también nuestra compañera es artista. Soy profesora de danza, soy coreógrafa, También eres estilista, barbera, estilista. diseñadora de vestuarios. Entonces siempre me ha motivado mucho el arte, la danza, lo folclórico. Este grupo que está aquí en el medio son mis compañeras trabajadoras sexuales de Barranquilla. Cada año que voy trato de visitarlas, de no perder la comunicación con el entorno de donde salí, de donde vengo. Y a pesar que ya no son muchas de las de esa época de antaño, porque la mayoría son nuevas, pues me sigo gastando mi respeto, mi reconocimiento cada vez que llego a Barranquilla. Me gusta participar mucho en el carnaval desde muy joven. Entonces siempre me ha gustado vestirme, tener los grandes atuendos, lucirlos, hacerlos yo misma. Es un trabajo que da satisfacción. Recordemos. Esta compañera que está acá fue la que me trajo aquí a Bogotá, Carolina. Carolina fue una compañera con la que comencé en mi juventud, y pues cuando ella vino a Bogotá vino primero que yo a ejercer el trabajo sexual, y con los años le pedí la ayuda a ella o el impulso que me trajera para poder venir con alguien ya conocida que tuviera aquí la plaza. Y ella fue la que me dio la oportunidad. Ella en la actualidad está en Ecuador trabajando allá, tiene peluquería, porque también aparte de que ejerció el trabajo sexual, siempre también buscó las otras opciones de trabajar. Entonces, ejerce el trabajo sexual en Ecuador, pero también tiene su negocio de peluquería en la actualidad allá en Ecuador. Y le agradezco mucho a ella. Genial, Chévere. me encanta. Recordemos que detrás de cada historia hay una persona con sueños, luchas y metas. Les esperamos en nuestro siguiente episodio. Chao.